Vaya, vaya, menuda vista, ¿eh? Bueno, ahí lo tenéis, el famoso pic de Hong Kong, ahí está, de donde se ve, ahora os pondré la foto que se ve justo desde ahí. Y bueno, me dispongo a salir de este hotelito que estoy en el famoso Shangri-La de Hong Kong, la verdad, muy espectacular, os lo voy a enseñar ahora porque la verdad es que vale mucho la pena verlo, fijaros en esto, qué auténtica maravilla de hotel. ¡Wow! Y bueno, pues nada, pues estoy aquí en Hong Kong, en la perla de Asia, ¿no? Que le llaman esta antigua colonia británica, ahora parte de China, aunque muy diferente del resto de China, ¿vale? Y iré contando diferentes cosas durante el vídeo, la podréis ir viendo, pero donde estoy, me voy para acá, aquí lo que dicen, un país, dos sistemas, ya lo iréis viendo durante el vídeo. En fin, me dispongo a salir a la calle y a explorar un poquito lo que... Chulísimo el hotel. Una de las cosas que tiene Hong Kong es que Hong Kong es muy pequeño, ¿vale? O sea, Hong Kong no deja de ser una especie de península pegada a una isla. Ahora estoy en la isla, en Hong Kong Island, ¿vale? Fijaros la concentración de edificios que tiene. Y eso es lo que tiene Hong Kong, es muy pequeño, y no solo muy pequeño, sino que la mayoría de lo que es la ciudad son montañas. Entonces el espacio que queda para construir es súper poco, y lo que provoca es que todo tenga que estar una cosa encima de la otra. De hecho, ahora estoy en el hotel, como podéis ver, en el Shangri-La, y me voy a montar en este ascensor y ya veréis a dónde voy a llegar. O sea, estoy, fijaros, sobre el nivel del suelo, ¿vale? Mi hotel, mi habitación es la planta 49, y voy bajando para abajo, fijaros, bajamos por debajo de tierra y entramos en un centro comercial, como podéis ver, ¿vale? Entonces el centro comercial te queda lo que es debajo del hotel, ¿eh? Supongo que se puede apreciar, ¿no? Que aquí está el nivel de lo que sería la entrada al hotel, como podéis ver, pero que en realidad queda bastante más elevado que el nivel calle, que estaría aquí. Y ahí está, por el edificio del Banco China. Y bueno, estoy ahora en Statue Square, y se llama Statue Square porque tiene una estatua aquí que no sé de quién será este señor, a ver qué tal. Es Sir Thomas Jackson Burns, parece que era un banquero o algo que tenemos por aquí. Y bueno, lo que voy a hacer ahora, voy a empezar un walking tour, y os voy a ir enseñando un poquito cómo va esto. Así que una cosita interesante, fijaros en esto, ¿vale? No sé si lo podéis ver. Os voy a enseñar un poquito más, a ver si veis lo que os estoy enseñando. ¿No veis nada raro? Solo hay mujeres. En esta plaza solo hay mujeres. Lo que hay aquí es la comunidad filipina de trabajadoras del hogar. Como nos comentaban, parece que Hong Kong es una ciudad extremadamente cara, ¿vale? Es muy caro vivir aquí. Entonces pues tienen que trabajar los dos. Y para que se encarguen de las tareas del hogar, pues cogen a esta comunidad que por aquí, de trabajadoras filipinas, que son las que hacen las tareas del hogar, ¿no? Que también te pasa un poco a pensar y dices, te puedes permitir tener a alguien que te esté lavando, limpiando la casa. Eso que te podrías ahorrar, porque las casas son bastante pequeñas, pero bueno, pero resulta impresionante ver mujeres por todos lados, todos de la etnia filipina. De hecho, se reúnen aquí los domingos y bailan, cantan, comen, e incluso, lo que habéis visto antes, hacen una pequeña misa. Así que bueno, qué interesante. Bueno, y aquí estoy delante de la Corte de Justicia, porque una cosa interesante que tiene Hong Kong era una colonia británica hasta el año 97, creo que han dicho, y entonces pasó a ser parte de China.
Pero China lo que hizo fue mantener el sistema capitalista de Hong Kong durante 50 años. Así que en 2037 se acabará. Para mantener eso lo que hicieron es lo que se llama un país, dos sistemas. Y aquí las leyes y los sistemas económicos, incluso lo que es los impuestos, el IVA y este tipo de cosas, es totalmente diferente a la China continental. Es como si fueran dos países independientes. De hecho, la moneda, lo voy a enseñar porque aquí tengo los dólares hongkonianos, son diferentes a lo que son los yuanes, que es la moneda china. Así que, bueno, muy interesante. Otra cosa interesante es que los chinos necesitan un visado para venir a Hong Kong, mientras que los hongkonianos pueden ir a China, los hongkonianos son los de Macao, pueden ir a China sin visado. En fin, interesante. ¿Os suena ese? Batman, The Dark Knight. Es de donde salta. Y bueno, aquí están los famosos dos leones de HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation, que es el banco británico que hace la competencia al Bank of China, que es el que está aquí al ladito, y son los dos que se odian a muerte. Interesante que ese león de atrás todavía tiene unas marcas, porque durante la ocupación japonesa se lo llevaron y lo dispararon los japoneses, y luego se encontró, y el león pues está todavía dañado. Un león con la boca abierta y otro con la boca cerrada, porque uno es para atraer el dinero y otro es para guardarlo seguro. El edificio diseñado con el rollo Feng Shui para que corra el viento. De hecho, aquí sopla un viento que no veas, y está encarado hacia el mar, es decir, viento y agua. Feng Shui. Muy interesante. 你有你跳江山跳到播放器下，我有我跳接應舞步，再一字馬，各有各變壓氣變到客套放下，再見了控制塔間沙粒半價，眼會查誰拿數據養顏，遊魂遊到最遠未驚，日日勘探 Let's go， 跳過你界限，要你夾 Y bueno, he llegado a otro sitio icónico de Hong Kong, que son los famosos Big Level Escalators, que esto creo que era muy famoso hace unos años, que es como que Hong Kong es esta especie de laberinto ratonera. Entonces tiene estas escaleras que podéis ver aquí, no sé si lo podéis ver. Este es el escalator, la escalera eléctrica más larga del mundo. Aquí la tenéis. Pues nada, me voy a montar y vamos a tirar un poquito para arriba, a ver a dónde lleva. Pero fijaros qué caos de gente que hay por aquí, no sé si lo podéis ver. Y bueno, pues por aquí se va subiendo para arriba. Y en fin, muy interesante cómo han conseguido organizar esta ciudad en diferentes niveles y cómo pues sortean lo que es la falta de espacio como buenamente pueden. Pero bueno, mirad qué cosa más interesante, la pasarela, luego sigue hacia arriba y va subiendo diferentes niveles. Y aquí lo que es abajo, pues te quedan las calles con los mercados y todo eso de aquí. Pues esto es cuando yo pensaba en Hong Kong de joven, que pensaba cómo sería Hong Kong, lo que imaginaba era precisamente esto, ¿no? O sea, lo que es un caos de gente, edificios viejos, señales escritas en chino por todos lados, escaleras. Pues esto es Hong Kong. Aquí lo tenéis. Como pensáis que es Hong Kong, realmente todavía hay partes que son como te esperas. Supongo que espero que os esté gustando lo que estáis viendo, que hay cosas que supongo que estaréis diciendo wow, no me lo esperaba, y otras que diréis pues sí que me lo esperaba, ¿no? Pero fijaros qué calle tan bonita que hay por aquí. No sé si lo pondré antes o después, depende de cómo monte el vídeo, pero toda esta zona, todo este barrio, también lo podréis ver o lo habéis visto ya por la noche.
que estoy aquí, quiero aprovechar, os voy a enseñar una cosita que supongo que habréis visto un montón en los documentales, que es esto que se ve aquí, que como podéis ver los andamios están hechos con bambú. ¿Veis este pedazo de andamio que hay aquí? No sé si se aprecia en la cámara, pero no está hecho con metal como los que tenemos aquí en España, está hecho con bambú, así que es real. Me atropellan. Lo que veis en los documentales de que se utiliza bambú para el andamiaje, pues aquí lo podéis ver. Qué icónico, bueno, y ya llego al final del tour, el templo este que será budista o algo por el estilo. Tiene como 175 años, o sea, no es como nuestras catedrales que tienen 500 o más años, relativamente recientes, pero no voy a poder entrar porque hay una cola enorme que se puede ver aquí y es porque todavía queda la celebración del nuevo año chino. Estoy al principio de febrero, así que con esta cola no lo voy a poder ver por dentro, pero bueno, fijaros qué icónico como está este edificio y detrás todos estos rascacielos tan icónicos de lo que es la ciudad de Hong Kong. Y bueno, desviándome un poquito del centro, me he venido a estos mercaditos locales por recomendación de una amiga. Y ojito, cómo cambia. O sea, esto no deja de ser los mercados donde ellos se vienen aquí a comprar, como el mercado de los lunes de mi pueblo, aquí con su braga a 2 euros y sus cosas. Pero está muy chulo, está un poco salido de lo que es la zona más turística. Como podéis ver, las viviendas son más viejas, tienen todavía sus aire acondicionados en la ventana, pero la verdad es que está muy escénico, lo voy a ir enseñando. Y cambiando la calle se llega a lo que es el mercado, no lo que al mercado de las flores, y hay un montón de tiendecitas con flores y según comentan, depende de la época del año, pues hay un tipo de flor o hay otro tipo de flor. Pero wow, será por floristería, madre mía. Aquí es floristería para parar un tren, claro. Wow. Pues os voy a enseñar una cosita muy típica de Hong Kong. Hello. Que son, ojito, ¿se me recorta? Que son los gatos de las tiendas. Hello. Oh. Fijaros, los gatitos que tienen en las tiendas, y esto es muy popular porque estos gatos son los que se encargan de vigilar las ratas y todo eso que puede haber aquí. Entonces cada tienda tiene su gatito. Mira qué cosita más bonita de gato. Y son los que se encargan de comerse las ratas o lo que haya en la tienda. Y cada tienda tiene el suyo, incluso hacen calendarios y cosas así. Y fíjate qué cosa tan bonita. Hola, gordito. Hola, qué bonito. Y esta parte del mercado son todos tienditas de animales. Tortuga, toda. Bichos raros. Madre mía. Qué bichos más raros que vienen aquí. ¡Hostia! Aquí no venden hámster precisamente, ¿eh? Vaya bichos más raros. Esto es de pescado por aquí. Esto es de... ¡Hostia! ¡Un camaleón! ¡Fuck! They sell very weird stuff. What the heck? Look at that massive thing. What's that?
across the road from here. Oh, see? Same right like this. Pues voy a hacer... Oye, ¡wow! No tenemos bueno, y aquí está la famosa toma de Nathan Road. No hay nada más famoso, que eso, pero fijaros cómo está esto de gente. Madre mía, qué estrés. Pero bueno, esto es Hong Kong. Supongo que durante el vídeo que hay un montón de trabajadoras del hogar, como te explicaba antes. Entonces, ¿por qué están en la calle? Pues porque normalmente viven en la casa donde trabajan y no van a estar el domingo ahí porque la familia está ahí. Así que supongo que lo echan a la calle y se vienen pues donde buenamente pueden. Pero fijaros, qué caos la cantidad de trabajadoras del hogar que hay por aquí. Y parece que se reúnen según la nacionalidad. O sea, estos de aquí, si no me equivoco, por el look que llevan, deben de ser de Malasia o algo por el estilo. Mientras que del otro lado eran más filipinos. Pero madre mía, la cantidad de trabajadoras del hogar que tiene esta ciudad. Bueno, os voy a enseñar ahora, para acabar el día, el Central Market. Ya veréis qué chulo que está. Y bueno, y ya llegando por la noche, ya acabo lo que sería mi caminata por Hong Kong Island. Y ahí delante es donde se coge el White Star Ferry, que es el famoso barco que te lleva hacia la otra parte de Hong Kong, que es donde se ve el skyline. Hola, hola. Bueno, estoy en West Kowloon Train Station y voy a hacer una pequeña aventura porque tengo una amiga en el otro lado de la frontera, en China, y voy a cenar con ella. Así que, bueno, me ha dicho, vente a China, vente a Shenzhen, que es el primer pueblo que hay, una ciudad de más o menos de esos 10 millones de personas. La primera ciudad que hay cruzando la frontera con Hong Kong. Y nada, voy ahí a cenar con ella. Entonces, pensad una cosa, hace años Hong Kong estaba súper aislado de China, era súper difícil cruzar la frontera, estaba muy militarizado, necesitabas permisos, historia. Pues a lo que voy a hacer, si todo va bien, voy a entrar, estoy en West Kowloon Train Station, fijaros qué auténtica maravilla de estación, y lo que voy a hacer, voy a coger un tren de alta velocidad que me va a llevar al otro lado de la frontera. Fijaros qué chulo que es esto, enorme, pues que me va a llevar a lo que es el otro lado de la frontera en 20 minutos. O sea, en 20 minutos voy a estar en China, voy a estar en Shenzhen, voy a cenar y luego me puedo dar la vuelta. O sea, fijaros qué bien conectado que está Hong Kong con China. En fin, vamos a ver qué tal la aventura y a ver si no me paro en la frontera. A ver qué tal, venga, vamos a verlo. Bueno. Hello. Pues eso es lo que tengo sobre todo mucha curiosidad, que es saber si el control de pasaporte me lo van a hacer aquí ya en Hong Kong o me lo hacen al pasar a China. La verdad, no tengo ni idea. Bueno, parece un aeropuerto esto, ¿eh? Voy a parar porque en seguridad no se puede grabar. Bueno, y parece que aquí está lo que es el control de pasaporte. Supongo que esto es para salir de Hong Kong. Pues creo que ahora técnicamente ya he salido de Hong Kong, ¿vale? Y aquí incluso hay aduana y todo esto de por aquí. Y ahora me voy acercando pues a lo que sería el tren. O sea, ahora no estoy en China continental ni estoy en Hong Kong, ¿no? Estoy como en tierra de nadie. Y ojito, porque ahora veo la aduana de China. Y aquí hay como una especie de duty free que he venido caminando de la aduana de Hong Kong de detrás. Supongo que como en Hong Kong hay menos impuestos
aquí se compran su botellita de whisky y tal. Y ahora ya ahí tengo la inmigración de China. Madre mía, te ponen incluso los sellos para entrar en China. O sea que técnicamente ya estoy en territorio chino y tengo incluso el sello de entrada en China en el pasaporte, ¿vale? O sea, muy curioso, muy curioso. Entonces ya cuando llegas allí ya te puedes bajar. Y bueno, mientras espero aquí en la cola para subir, una cosa curiosa es que esto que he hecho hará 2 años. 2 años sí, sería imposible. O sea, ahora con el pasaporte español tú puedes entrar en China como un máximo de 15 días sin visado, ¿vale? Eso hará 2 años que era impensable. Necesitabas un visado que tenías que ir a la embajada, te costaba como 100 euros, o lo podías utilizar una sola vez, o si conseguías uno con 2 entradas y salidas, podías salir y volver a entrar, pero era muy complicado. Entonces ahora no hay problema, ahora con el pasaporte español no necesitas visado, no necesitas nada, ni para Hong Kong ni para China, con lo cual esta especie de cambio raro de entrar y salir, pues te lo dejan hacer. Pero lo que digo, esto hace no tanto, hace un par de años, era totalmente impensable. Entonces a ver si me consigo meter en el tren, que mirad cómo va de abarrotado esto, lo cual te da una idea de que habrá mucha gente que vivirá en Shenzhen y vendrá a trabajar a lo que es Hong Kong, pero el tren durará 15-20 minutos, pero hasta que has llegado hasta aquí, de salir de Hong Kong, entrar en China y la cola y tal, te tira otro buenos 50 minutos, ¿eh? No es rápido, ¿eh? Cha, 7F. Okay. Thank you. Lo conseguí. Oye, muy bonito el tren, ¿eh? Wow, qué locura, 14 minutos, el tren tarda 14 minutos y ya estoy en Shenzhen. Qué locura, China. Y bueno, ya está, ya estoy en Shenzhen, ya estoy en China. ¿Cómo cambia, eh? Se nota, realmente hay un cambio entre lo que es Hong Kong y las ciudades estas chinas que se han expandido tan rápido, bastante fuerte, ¿eh? Sobre todo en las calles, en la limpieza y todo eso. Es como haber cambiado de país literalmente, ¿eh? Bueno. Estamos en Shekou, Laojian. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, mirad con quién estoy. Supongo que la recordáis de los otros vídeos. Claro. No, me comentabas que esta ciudad ha crecido muchísimo en los últimos 20 años, ¿no? Sí. Es una pasada, o sea, estamos hablando de una ciudad de varios millones de personas que se ha creado a la sombra económica de Hong Kong y que ahora ha superado económicamente a Hong Kong. Bueno, eso... Podría ser. Eso habría que verlo. Si tienes audiencias de Hong Kong, no le va a gustar. Exactamente, se nos enfadan los hongkonianos. Entonces, bueno, ¿dónde estamos? Mirad qué barrio más bonito. ¿Esto qué es, Dina? No, eso no es tan bonito. A mí me gusta. Todavía estamos buscando el sitio correcto. Bueno, sí, esta calle debe ser un calle lleno de como snack. Ajá, vale. Son tiendas pequeños, muy nativos, mucho tipo de comida, porque Hong Kong, Shenzhen, como dije, es como una mezcla de la gente viene de toda la China. Entonces supongo que haya la comida de todos los tipos. Ajá. Y podemos explorar juntos. Perfecto, pues nada, vamos a explorar, vamos a ver qué tal es la comida en esta parte de China, la comida cantonesa, ¿no sería? Sí. La comida de La Cantón. principal es de cantonesa. Así que bueno, pues nada, vamos a ver si comemos. Hasta ahora. Bueno, hay que reconocer que el barrio realmente es súper típico, con sus barberías aquí,
su comunidad china, y esto parece que ha de ser como la parte un poquito más antigua de lo que sería Shenzhen. O sea, viniendo para aquí es donde me he bajado en el tren que habéis visto antes, y todo aquello es nuevo, con edificios enormes y tal, y esto pues ya parece que es la parte más china, ¿no? Con sus bicicletitas por aquí, sus calles un poquito más sucias, sus motos, todas sus tiendas, y bueno, muy atmosférico, como siempre digo en los vídeos. Pero realmente cuando piensas en China, sueles pensar en cosas así, ¿eh? Ah, es aquí, ¿no? Me encanta ir a sitios así porque realmente es que te sientes como un extraterrestre, ¿no? Porque soy el único no chino que hay aquí. Y aquí ellos con sus restaurantes, donde va la gente a comer, ningún extranjero. Y es realmente fascinante. Bueno, pues una tortilla como la que hace mi madre, ¿eh? Qué buena. Exacto, Parece la tortilla que hace mi madre ahí en Planes. Bueno, pues estos restaurantes de pescado, o sea, todo lo que pide aquí es pescado, ¿verdad? O sea, sí. Como restaurante tiene cada uno un tipo de comida. Sí, pero también creo que hay otro tipo de merezca, no sé. Ajá, muy Eso bien. no es pescado. No, ¿verdad? Bueno, vamos a comer. En fin, venga, me callo ya que tengo hambre. Hasta luego. 帮我再加一根那个花甲好吗？花甲是吧？ Y puedes comprarlo de otras empresas. Bueno, pues ya después de cenar, vamos a mirar una cosa muy famosa que es, esto creo que lo he visto alguna vez yo, de hecho, que es un barco que a la vez es un centro comercial, ¿vale? A ver si... Coño, ahí lo veo delante, no sé si se puede apreciar. Fijaros que eso es un barco que está como... no está en el agua. Bueno, me voy a acercar un poquito y ahora os lo voy a enseñar. Pero oye, Shenzhen tiene su cosita, ¿eh? Tiene sus bares, sus restaurantes por aquí y tal. Muy tranquilo, muy China. Recordad, China es un país súper seguro, puedes ir donde sea, a cualquier hora del día, muy tranquilito. Y bueno, en fin, Shenzhen dicen que no tiene mucho para ver, pero bueno, para echar un ratito, echar la tarde, pues no está mal. Y bueno, si no me creíais de que el barco está en realidad encastrado contra el centro comercial, aquí lo podéis ver. Fijaros este pedazo de barco, que no sé cómo lo han metido aquí, porque a ver, aquí hay restaurantes y allí es donde lo ha dejado el taxi. Así que yo no sé cómo han metido este pedazo de barco aquí para hacerlo como un centro comercial. En fin, muy interesante. Y bueno, pues ya con esta vista de lo que tiene que para enseñar Shenzhen, que es un barco, creo que me voy a despedir de Shenzhen. En fin, espero que os haya gustado. Hasta luego. Okay. Venga, grabando. Hola. Bueno. Estamos Está. otra vez. Tú. Hola. Hola. Bueno. Estamos aquí. ¿Qué día es hoy? Miércoles por la noche. ¿Sí? Y estamos en Hong Kong. Cuidado, estamos en Hong Kong. Y hemos encontrado una pequeña fiesta de bachata. Sí. Que os voy a poner por aquí. ¿En qué barrio estamos ahora mismo? ¿Centro? En el centro. Bueno, estamos en el... no me acuerdo del nombre, pero lo pondré. Es el barrio más famoso que hay. Como Sí. se diga. Y es el barrio más famoso que hay para las discotecas y este tipo de cosas. Así que cuidado, basuras. y el basurero nos grita aquí. Y entonces, bueno, vamos a ver qué tal estará la bachata Sí. en Hong Kong, ¿no, Dina? Vamos para Vamos allá. a ver. Vamos a ver. Acá está. Vale. Wow. Bueno. Nos encontramos ya. Por fin. Escucha la bachata. Una música.
來道歉吧，認罪吧，日夜喊話，就地跪下，滴下眼淚，聲音沙啞，像鬧劇一出開場，心地很差，用盡力販賣着一身創傷，但願令我現在一起遭殃，特效內疚毒藥，一槍加一槍，再勒索着吧。Y bueno, ahí lo tenéis, el famoso White Star Ferry, que es el que te cruza desde Hong Kong Island, que es donde estoy, a aquella parte de allí, que ahora iré para enseñaros lo que es el Paseo de las Estrellas, que es como Broadway, que es aquella parte que se ve unas lucecitas. Allí al final, este barco pues lo coges aquí, este pie, y te cruza allí en nada, en un par de minutos, y además creo que es súper barato. Y bueno, no sé si veis la forma que tiene. Ha salido en un montón de películas, cuando lo que es esta parte de aquí, que es la bahía de Hong Kong, en las películas se ve lleno de barcos, que es lo que pasaba en los años 40, en los años 60 y todo eso. Lo que pasa es que claro, a día de hoy pues ya no es un puerto marítimo como solía ser a los lados. Pero bueno, muy bonita esta parte, no sé si lo veis aquí, el Central Pier, que está aquí, y te queda justo debajo de todos los edificios, supongo que lo reconocéis, el de Batman, aquí, todo lo que son los edificios de la parte financiera, y luego llegas aquí donde está el pier, que salen los barcos, para Macao, para el otro lado de la isla, y todo ese tipo de cosas. Pues nada, vamos a coger el barquito. Pues bueno, pues ya he comprado la moneda. Ya estamos. En el ferry, en el White Star Ferry. Entonces es súper barato, vale $4 de Hong Kong, que es como 40 céntimos. Sí, de euro. 40 céntimos de euro, o sea, nada. Es un bus, es para los nativos. Para los nativos, pero no puedes pagar con la tarjeta normal, necesitas pagar con cash. O Alipay, o WeChat. Bueno, pero Alipay configurado con no normal, configurado más difícil. No, nosotros Claro, los chinos. todos tenemos. Los chinos sí, nosotros no, o sea, complicado, traer dinerito. Y nada, y aquí vamos a montarnos aquí y vamos a cruzar a Kowloon, se llama Kowloon, y a ver qué tal está la estatua de Bruce Lee. Sí, y podemos tener una vista maravillosa de este lado. Perfecto, vamos para allá. Ahora. Mira qué bonito. Wow, fijaros qué clásico. El barco, madre mía. Vaya cacharro de barco, Madre mía, la de años que lleva el White Star Line cruzando lo que es la bahía de Hong Kong, 相愛已難到，就像破傷風，感染再是你，但是已失聰。大病發至頂峰，只等待結束。補救已做過，然後受苦衷，輸了也復興。Y bueno, ya estamos en el famoso reloj de la torre, el Clock Tower, famosísimo. Y aquí pues vemos lo que es Hong Kong Island, pero desde el otro lado. Qué bonito que es Hong Kong, es precioso. Y bueno, aquí está la avenida de las estrellas. Bueno, no sé si se me ve que está muy oscuro, pero de hecho este paseo de las estrellas no tiene estrellas en el suelo como Hollywood, sino que están aquí. No sé si lo podéis ver, que están las manos aquí, y aquí está cada una de la gente famosa de cine de Hong Kong, que pone sus manitas, y bueno, y como en Broadway, ¿no? Y aquí pues otras manos. Yo no conozco a ninguno, un coreógrafo por aquí que será famoso, le conocerán en China y tal, y vas caminando por lo que es el ladito este, y vas teniendo pues más placas de estas en el paseo de las estrellas de Hong Kong. Y bueno, ya aquí con el famoso Bruce Lee, nada más icónico que Hong Kong, creo que es un buen sitio y un momento para acabar el vídeo y ya despedirme de la perla del asiático, de la perla de Asia, de esta ciudad tan icónica, con tantas armas, con tanta historia
como es Hong Kong. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis visto cosas que normalmente no se ven en otros vídeos. Darle a suscribiros, darle al like, poner algún comentario, compartir el vídeo y todo eso. Y nos vemos en el próximo vídeo, que a saber desde dónde será. ¡Hasta luego!